Ande Ercel es un nombre que últimamente se ha mencionado con frecuencia en el mundo de las revistas. Ella es una estrella brillante con su belleza, actuación y una base de fans de millones en las redes sociales. Sin embargo, la historia de amor de Ande con Kerem Bürsin y sus declaraciones sobre esta relación sorprendieron e hicieron reflexionar a sus fans. Especialmente las palabras "por supuesto que Kerem no es mi primer amor, pero…". Abrió una ventana al pasado de Ande. Durante la entrevista, Ande Ercel no solo hizo una referencia al pasado con estas palabras, sino que también reveló su perspectiva sobre el amor. Si bien destacó la inocencia y el carácter inolvidable del primer amor, no descuidó el lugar especial que Kerem Bürsin ocupa en su vida. El primer amor deja una huella completamente diferente en la vida de una persona. Sin embargo, la relación que más valoré en mi vida y que más me afectó fue la relación que tuve con Kerem, dijo, expresando lo importante que era para él una figura como Kerem Bürsin. ¿Por qué llamaron tanto la atención estas palabras de Ande? El mundo de las revistas siempre mantiene la vida privada de las estrellas en el punto de mira. Cuando se trata de una pareja popular como Ande Ercel y Kerem Bürsin, esta lente se vuelve aún más grande. La declaración de Ande recibió amplia repercusión tanto en los medios como en las redes sociales. Aunque muchos pensaron que estas palabras daban pistas sobre las relaciones pasadas de Ande, algunos las percibieron como una señal de un nuevo comienzo para su relación con Kerem Bürsin. Kerem Bürsin, por su parte, prefirió guardar silencio sobre las declaraciones de Ande. Sin embargo, según su círculo más cercano, Kerem valoró estas declaraciones como una declaración madura y sincera. La relación del dúo se describe no solo como un vínculo romántico, sino también como una colaboración profesional y una amistad. Evolución del amor, desde el primer amor hasta hoy. Las declaraciones de Ande Ercel también revelan la evolución emocional que experimentó en su vida y cómo creció como individuo en este proceso. Al afirmar que el primer amor que experimentó en su juventud le enseñó muchas cosas sobre la vida, Ande utilizó las siguientes expresiones. Tu primer amor abre una ventana a tu vida. Pero el amor verdadero te enseña quién eres y a dónde quieres ir. Estas palabras revelan que Ande ve el amor no solo como una emoción sino también como un proceso de aprendizaje. Su relación con Kerem Bürsin es una de las partes más importantes de este proceso. El amor no es solo un vínculo emocional en la vida de Ande Ercel, sino también una guía y fuente de inspiración. Ande es un hombre que ha logrado mantener el equilibrio en su vida privada incluso durante los periodos más ocupados de su carrera. Su capacidad para mantener este equilibrio en su relación con Kerem Bürsin se considera un reflejo de su filosofía del amor y de la vida. La importancia del amor y su lugar en la vida. Ande Ercel define el amor como un vínculo que da sentido a la vida. Sin embargo, para él el amor no es solo una relación romántica, sino también un proceso de autoconocimiento y desarrollo. Ande dice lo siguiente sobre este tema. Amar a alguien es en realidad un viaje para encontrarse a uno mismo. Esa persona te acerca a un espejo y te muestra quién eres. En mi relación con Kerem, llegué a conocerme a mí mismo y vi lo que era importante en mi vida. Si la afirmación de Ande Ercel, Kerem no es mi primer amor, causó gran repercusión en los medios, la actitud de Kerem Bürsin ante estas declaraciones se convirtió en un motivo de gran curiosidad. La decisión de Kerem de permanecer en silencio después de la entrevista provocó que estas palabras fueran interpretadas de manera diferente en los medios de comunicación. Sin embargo, según información obtenida de su círculo más cercano, a Kerem Bürsin no le preocupan estas declaraciones, al contrario, respeta la sinceridad de Ande y la valiente expresión de sus sentimientos. Comentarios del círculo cercano de Kerem Bürsin. Una fuente cercana a Kerem Bürsin afirmó que el famoso actor encontró estas palabras cálidas y realistas. La misma fuente dijo lo siguiente sobre la relación de Kerem con Ande. Kerem siempre piensa que Ande es una persona sincera y abierta. Su definición del amor de esta manera en realidad muestra la madurez y la visión del amor de Ande. Kerem ya conoce el lugar especial que ocupa en la vida de Ande y no da tanta importancia a tales declaraciones. Se subraya el respeto mutuo. El punto más sorprendente de la relación entre Kerem y Ande es el profundo respeto que se tienen el uno al otro. La relación entre los dos va más allá de una dimensión romántica y se basa en una fuerte amistad y cooperación. El éxito de la serie que protagonizan juntos demuestra que se apoyan no solo delante de la pantalla sino también detrás de la cámara. Si bien Kerem Bürsin evitó discutir la declaración de Ande a través de los medios, se pensó que apoyaba indirectamente las palabras de Ande al usar palabras como sinceridad,
y transparencia en sus publicaciones en las redes sociales. Este tipo de enfoque ha ganado mucho reconocimiento tanto de los fanáticos como del mundo sensacionalista. Amor o respeto. Una relación que involucra a ambos. La relación de Hande y Kerem significa más que una clásica historia de amor. Esta pareja, que se ve no solo como amantes sino también como compañeros y sistemas de apoyo, demostró que su vínculo no se rompió del todo ni siquiera después de su separación. En este contexto, Kerem expresa a menudo su gratitud a Hande. Dijo lo siguiente en una entrevista. Hande ocupa un lugar importante en mi vida. Puede que nuestra relación haya terminado, pero mi respeto y amor por él siguen siendo los mismos. El papel de los medios y la actitud del dúo. Si bien el mundo de las revistas siguió cada movimiento de Hande y Kerem, estas declaraciones también encontraron una amplia cobertura en los medios de comunicación. Mientras que algunos medios interpretaron las palabras de Hande como «ella se olvidó por completo de Kerem», otros argumentaron que había un profundo amor detrás de estas palabras. Sin embargo, el dúo ignoró las especulaciones de los medios y optó por seguir su propio camino. A lo largo de su carrera, Hande Erçel ha pasado frecuentemente a primer plano no solo por su actuación sino también por sus relaciones en su vida privada. Su relación con Kerem Bürsin supuso un importante punto de inflexión para sus fans. Sin embargo, Hande es una persona que tuvo muchas experiencias emocionales antes de esta relación y aprendió grandes lecciones de estas experiencias. La inocencia del primer amor y los años de juventud de Hande. El primer amor de Hande en su juventud dejó una huella inolvidable en su vida. En una de las entrevistas que concedió sobre este tema dijo: «El primer amor es un punto de inflexión en la vida de una persona. Te enseña mucho y te hace olvidar algunas cosas. Crecí con mi primer amor y aprendí muchas cosas sobre la vida». Estas palabras revelan la conexión emocional de Hande con su pasado y los efectos de la inocencia que experimentó en ese momento. Su experiencia con su primer amor fue un elemento importante que moldeó su perspectiva sobre las relaciones románticas. Equilibrio profesional y amoroso. La carrera de Hande siempre ha estado entrelazada con los amores y relaciones de su vida. Como actor que trabaja a un ritmo intenso, no siempre ha sido fácil mantener el equilibrio en sus relaciones.